La tríada humana: instintos, intelecto y la búsqueda espiritual. En mi reflexión sobre la condición humana, he llegado a comprender que somos seres complejos, una amalgama de tres elementos distintos. Primero, habitamos un cuerpo físico, regido por instintos primarios de supervivencia, un concepto a menudo denominado ego. Este ego se manifiesta a través de deseos, orgullo y apegos, impulsos que, si no se comprenden, pueden nublar nuestra percepción de la realidad. En segundo lugar, poseemos una mente intelectual y racional, una característica distintiva del asterisco Homo sapiens asterisco. Esta capacidad nos permite analizar, crear y trascender las limitaciones de nuestro entorno inmediato. Sin embargo, esta misma mente puede convertirse en una fuente de conflicto interno si no se armoniza con nuestras otras dimensiones. Finalmente, somos seres espirituales, impulsados por una búsqueda intrínseca de evolución y conexión con algo más grande que nosotros mismos. Esta aspiración hacia el amor y la trascendencia es la que nos impulsa a buscar significado y propósito en nuestras vidas. La coexistencia de estos tres aspectos, el instintivo, el intelectual y el espiritual, es lo que hace que la experiencia humana sea tan intrincada. Reconocer esta complejidad es el primer paso para navegarla con mayor conciencia. A lo largo de mi propio camino, he descubierto que no somos simplemente el animal, ni la mente, sino la conciencia que observa y experimenta ambos. No somos las emociones que fluyen y refluyen, ni la cascada de pensamientos que surgen y se desvanecen. Somos la energía pura, la conciencia que presencia todo esto. A lo largo de nuestra existencia, tanto en esta vida como en otras, acumulamos una carga emocional significativa. Las experiencias, la cultura, la sociedad e incluso las creencias que nos inculcan pueden llevarnos a reprimir nuestros sentimientos en lugar de procesarlos de manera saludable. En un entorno donde se nos insta a estar bien y a evitar el dolor, acumulamos una gran cantidad de emociones reprimidas. La vida, en su sabiduría, nos presenta situaciones que actúan como catalizadores para que estas emociones reprimidas salgan a la superficie. El dolor, la separación, la traición y el resentimiento pueden emerger con fuerza, revelando las heridas profundas que residen en nuestra alma. Estas heridas, producto de nuestras experiencias pasadas, encuentran en el presente el escenario perfecto para ser reconocidas, amadas y trascendidas. La clave reside en comprender que estas emociones que emergen no son el resultado de las acciones de otros, sino manifestaciones de nuestro propio dolor interno. Son oportunidades para confrontar nuestras heridas y liberarnos de su influencia. Es como si fuéramos una olla a presión, llena de emocionalidad no sentida. Al permitirnos sentir y procesar estas emociones, liberamos la presión y comenzamos a sanar. El proceso implica convertirnos en personas que se permiten sentir plenamente, lo que a su vez nos permite liberarnos de la carga emocional que llevamos. A medida que liberamos estas emociones negativas, como la culpa, la pena, el orgullo y la ira, creamos espacio para una mayor paz interior. Con cada emoción liberada, nos vaciamos de negatividad y reducimos la influencia del ego. Esta liberación emocional tiene un impacto directo en nuestra mente. Cuando estamos abrumados por la negatividad, nuestra mente se acelera y se dispersa. Pero a medida que practicamos el dejar ir y permitimos que las emociones fluyan, la mente se calma y se enfoca. Este proceso de liberación emocional nos lleva al origen y a la raíz de nuestros pensamientos y comportamientos. Al abordar la energía reprimida que alimenta estos patrones, podemos transformarlos desde su base. Al sentir y vaciarnos de emocionalidad, comenzamos a pensar con mayor claridad, a estar más presentes y a ser menos reactivos ante las circunstancias de la vida. El despertar interior. Un viaje hacia la autenticidad a través del vaciamiento. A lo largo de mi camino, he experimentado una transformación profunda, comparable a despojarme de una identidad impuesta para revelar mi ser esencial. La analogía que me surge es la de un recipiente que se vacía por completo, permitiendo que surja una nueva forma de percepción y de interacción con el mundo. En mi experiencia personal, he notado que las reacciones ante ciertas figuras, como la paterna, pueden mutar no por coerción, sino por un proceso interno de liberación. Ya no se trata de responder con la impulsividad del ego, sino de observar con serenidad y comprensión. Es en ese vacío, paradójicamente, donde he encontrado una fuente inagotable de creatividad, concentración y paz interior. Intentar forzar la vida a través de la planificación y el control exhaustivo, impulsado por la fuerza de voluntad,
resulta agotador y, a menudo, conduce al sufrimiento. La verdadera plenitud reside en permitirnos vaciar de esas imposiciones autoimpuestas, facilitando que las cualidades inherentes a nuestro ser, la creatividad, la abundancia, la alegría y la paz, emerjan de forma natural. Considero que el ser humano es inherentemente luminoso, como una bombilla radiante, pero a menudo cubierto por capas de negatividad y condicionamiento. El proceso de crecimiento personal se asemeja a retirar esas capas, permitiendo que la luz esencial se manifieste en su totalidad. Practicar el desapego, el dejar ir, se convierte en una herramienta fundamental para apartar los obstáculos del ego, esas creencias limitantes que nos hacen percibirnos como seres carentes, en constante lucha y competencia. El verdadero desafío radica en reconocer y disolver las artimañas del ego. Cuando surgen pensamientos negativos, impulsados por el miedo o la inseguridad, el trabajo consiste en observarlos sin aferrarse a ellos, permitiéndoles pasar sin alimentar su energía. Sin embargo, la esencia del dejar ir se centra en las sensaciones y los estados de intranquilidad que experimentamos en el día a día. En mi propia experiencia, he comprobado que, incluso sin una causa aparente, pueden surgir sensaciones de opresión, nerviosismo o malestar. A veces, eventos externos actúan como detonantes, generando reacciones físicas como tensión o dolor. La técnica del dejar ir propone un camino directo hacia la liberación de estas energías, invitándonos a cerrar los ojos y dirigir la atención hacia la sensación física, sin juzgarla ni analizarla. Se trata de simplemente ser con la sensación, permitiéndole expresarse y manifestarse plenamente, diciéndonos a nosotros mismos: puedo sentir esto, lo permito, y permito que salga de mí. La belleza de este enfoque radica en su simplicidad. No hay nada que aprender, nada que hacer, nada que pensar ni comprender. Simplemente se trata de observar y ser, habilidades que ya poseemos de forma innata. Este proceso nos lleva al origen de todo, vaciando la carga emocional acumulada. Al liberarnos de la energía negativa y apartar las distorsiones del ego, nos adentramos en un estado de paz y conexión con nuestro ser esencial. Desde esta posición de serenidad, todo fluye con naturalidad. Las ideas, la creatividad, el cómo y el qué hacer se revelan con claridad. De este modo, el dejar ir se convierte en una herramienta poderosa para despojarnos de lo superfluo y conectar con la esencia de quienes realmente somos. La serenidad interior. Un catalizador para la creatividad y la autenticidad. En mi propia búsqueda de soluciones y entendimiento, he descubierto que intentar resolver problemas desde un estado de agitación nerviosa o emocional, impulsado por el ego, rara vez conduce a ideas creativas o soluciones eficientes. Más bien, este enfoque tiende a generar respuestas basadas en el miedo y el estrés, que rara vez son óptimas. La verdadera clave reside en liberarse de esa energía limitante que impide que aflore nuestra mejor versión. No se trata de intentar mejorar o modificar el ego, sino de dejarlo a un lado y permitir que el ser esencial se exprese a través de nosotros. En momentos de dificultad, liberar el miedo y el estrés permite que nuestra esencia se manifieste y nos revele el camino a seguir. Esta revelación puede no ser inmediata, pero a menudo surge de manera inesperada, incluso al día siguiente, como una epifanía. Implica dejar de vivir tratando de forzar las situaciones y reprimir nuestros sentimientos, y comenzar a dedicarnos a liberar la negatividad para que lo que deba manifestarse lo haga en el momento preciso. La identificación con el ego es la razón por la que no vivimos constantemente desde nuestro ser esencial, como seres iluminados y realizados. Seguimos aferrándonos a lo que el ego nos ofrece porque nos proporciona un placer, a veces oculto, una gratificación momentánea al sentir lo que nos trae. Este gustito puede manifestarse en el deseo de tener razón, en la necesidad de vengarnos o en otras emociones similares. El ego nos tienta con la promesa de una recompensa, un éxtasis momentáneo que nos hace creer que sin él no seríamos nosotros mismos. Sin embargo, las emociones son efímeras y no definen nuestra esencia. Somos mucho más que nuestras emociones. Somos ese ser alegre, creativo y sereno. La alegría no es simplemente una emoción, sino una cualidad inherente al ser. El ser no es apático. La apatía es una manifestación del ego. El ser es pura alegría, energía y entrega. La alegría, de hecho, se encuentra en un nivel superior de conciencia, cerca del amor incondicional.
Experimentar la alegría desde el ser implica una paz y una calma profundas, una estabilidad que no se agota. El ego, en cambio, nos lleva de pico en pico, agotándonos en el proceso. Por lo tanto, el camino no es el de la fuerza o la imposición, sino el de la aceptación y la contemplación. Permitir que las emociones surjan, observarlas sin juzgarlas y dejar que sigan su curso. Con el tiempo, ciertas conductas y actitudes pueden desaparecer por sí solas, al dejar de ser útiles. Este proceso ocurre de manera natural, cuando debe ocurrir, y no se puede forzar. Cuando esta comprensión llega, uno comienza a observarse a sí mismo y a cuestionar sus propias motivaciones y acciones. Tal vez descubra que puede comunicarse de manera más efectiva desde un lugar de serenidad y autenticidad. Más allá de eso, la experiencia de vida cambia por completo al vivir desde la paz y la alegría. ¿Qué mayor regalo podría haber? Desde este estado de serenidad, podemos construir nuestras vidas y perseguir nuestros objetivos, pero siempre desde un lugar de autenticidad y bienestar interior.